Esta muestra audiovisual que hoy presentamos es el resumen de 6 vídeos grabados en 8 asociaciones del municipio de Madrid, dentro del programa Fomento del Asociacionismo financiado por el Ayuntamiento de Madrid. La Unión Madrileña de Asociaciones de Salud Mental agrupa a 18 entidades en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Forma parte de la Confederación Salud Mental España y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, así como de la Mesa contra el Estigma de la Comunidad de Madrid. UMASAM sirve de altavoz y de puente de las asociaciones con las administraciones públicas y también participa en la acción reivindicativa para hacer valer los derechos del colectivo. Ha creado el Comité Madrileño Pro Salud Mental en primera persona, en el que los propios afectados participan en las decisiones institucionales. Ha puesto en marcha el servicio de información y orientación dirigido a las personas con trastorno mental, a sus familiares y a cualquier persona interesada en este ámbito. Realiza un seguimiento de la legislación que afecta al colectivo y ha creado la Oficina del Defensor de la Persona con Trastorno Mental. Todos los años entrega los premios UMASAM y celebra la conmemoración del Día de la Salud Mental. Os presento estos vídeos como un recorrido por las asociaciones federadas en UMASAM, viendo esa diversidad de estas asociaciones pioneras con esa experiencia de más de 20 años. Esa experiencia que además empezó con la ayuda mutua entre familiares, siguió con la ayuda mutua también entre usuarios, entre personas con problema mental y ha continuado ahora mismo con los grupos multifamiliares. 18 asociaciones, un solo objetivo, es el lema que actualmente tiene. Aquí en este invernadero de Atocha, nosotros tenemos como UMASAM un grupo de WhatsApp que dice UMASAM en marcha. UMASAM siempre está en marcha y aquí, junto a los viajeros que siempre están en marcha, también nosotros estamos reivindicando, cumpliendo la ayuda que realmente podemos dar y aportar con las personas que ahora tienen el problema mental y que necesitan a estas asociaciones, porque la asociación es la segunda familia de cada una de las personas con problema mental. En esa segunda familia que aunque te den el alta aquí o allá, siempre está. Esperamos que realmente estos vídeos sean una visión tanto interna nuestra de las asociaciones como externa de cara al colectivo de la salud mental y de cara a otras muchas personas que pudieran visualizarnos. Esperamos que estos vídeos marquen un antes y un después en el camino del movimiento asociativo y de las asociaciones federadas de UMASAM. El cambio psiquiátrico se produjo a finales de los años 80 del siglo pasado y entonces en el año 90, 91 se fundó ASAM. ¿Por qué? Porque efectivamente el cambio psiquiátrico lo que hizo fue cerrar los antiguos manicomios, que eran verdaderamente unas instituciones totalmente trasnochadas, pero lo que hizo fue mandar a los enfermos a convivir con la familia. Y ahí se encontró en las familias con una persona con una enfermedad mental en casa que ni lo conocían, no sabían cómo actuar y la única solución que tuvieron fue la unión entre los distintos familiares y crearon el movimiento asociativo. Se creó ASAM, fue una de las primeras que se creó. ¿Qué es lo que se pretendía? Pues en ese momento y ahora es la defensa y la lucha por los derechos y por las necesidades de las personas con enfermedad mental y de sus familias, que son los grandes olvidados. Entonces, ¿qué ocurría? En aquella época vimos que era primordial pues, que estas personas que tuvieran un sitio donde acudir, un club social, que tuvieran unas actividades, que tuvieran una recuperación de aquello que la enfermedad les había llevado. Me gustaría saber, desde que entraste en ASAM, recientemente has participado además en la conmemoración del Día de la Salud Mental en la Plaza de Reina Sofía y quedamos anonadados y anonadadas por el sketch que hicisteis vosotros, que además tiene mucho que ver contigo. Entonces, quiero que me cuentes tu experiencia en ASAM, en el entorno UMASAM y en este Día de la Salud Mental. Bueno, pues en ASAM llevo hace un año, pues en el movimiento asociativo llevo alrededor de 5 o 6 años.
En Asan entré con, iba a decir con una crisis, pero me ha gustado lo que ha dicho el presi de Asan, y entré angustiado. Entré muy angustiado, vine con una crisis bastante fuerte y vine renegado, y me iba renegado. Yo hacía mi taller, pero yo venía, iba, y a día de hoy me encuentro bastante bien. Yo, lo principal es habéis hablado de los grupos, yo venía a grupos, bueno, venía a talleres, a mis talleres a Tai Chi, a tal, cual, eso, otro. Pero los grupos principales que venía al grupo de autoayuda y al grupo de multifamiliar. Y para mí, aparte que digo siempre que Espíritu Dulces el Tai Chi, han sido los dos grupos. Son los que principalmente me han sacado, ¿no? Porque le he contado mis experiencias, lo que me pasaba, me ayudaban los compañeros, los psicólogos que había, los profesionales. Y bueno, son fundamentales, pero tanto aquí como en cualquier sitio, ¿sabes? Porque es donde te expresas y te ayudan a salir hacia adelante. Muchas veces necesitas más casi asociarte con gente de tu entorno que tanto estar en casa con la medicación y demás, que muchas veces eso se normaliza. El problema es que si estás en casa estás muchísimo peor. Sí. Entonces, el que salgan, el que tengan una actividad, el que tengan un apoyo, no solamente ya de la gente que les trata los psicólogos, vamos a suponer, sino de los compañeros, de intercambiar experiencias. Creo que a ellos les vale muchísimo, que yo soy usuaria del taller de familia que hacemos aquí, que es estupendísimo. La verdad, a mí, yo llegué aquí derrotada y aquí me sacaron adelante, digo yo. ¿Hasta qué punto el asociacionismo de AFAEMO, la propuesta de UMASAN con Psiquiatría y Vida, ha mejorado un poco o ha impulsado la asociación? Bueno, pues yo ahí sí que creo que ya a nivel de asociación, pues obviamente hay asociaciones que son más grandes, otras que son más chiquititas. El trabajar asociación con asociación, que yo creo que es como una de las bases, ¿no? Que trabaja desde UMASAN o desde el asociacionismo, es fundamental. O sea, que sí que se ha ido viendo cómo se potencia muchísimo las relaciones sociales entre las personas que asistimos, el conocernos, el visibilizarnos también entre nosotros, ¿no? El poder conocernos, el poder compartir experiencias, como un poco también de espacio de apoyo mutuo que hablaba antes Alfonso, de familiares, pues igual también entre nosotros como que también se generan esos espacios de compañerismo, ¿no? Donde podemos empoderarnos también y poder sacar, hablar con otra gente, que muchas veces ¡ay, qué puta vergüenza, que no sé qué, que no sé cuántos! En ese tipo de espacios se rompe totalmente esos tabúes o esas limitaciones que muchas veces nos ponemos nosotros mismos. Y aparte de Psiquiatría y Vida, los viajes que hacemos con otras asociaciones también son fundamentales para abrir el espacio, sobre todo también para que desde la asociación nos podamos también incluir en otros espacios comunitarios. Una de las cosas que hay que poner en valor por parte de UMASAN en este tiempo, que en estos 2 últimos años, ha sido el poner en contacto a través del espacio de convivencia que ha generado entre las distintas asociaciones. Yo creo que el hecho de participar en distintas cosas, como por ejemplo lo que decía antes de los premios, participar en lo que decías de la bolera, participar en el último día en el performance que se hizo ahí en la Plaza Reina Sofía, experiencias que están llevando a cabo luego por asociaciones entre sí mismas, 2 o 3 asociaciones que se juntan, alguna excursión, salidas a ver un museo, salidas conjuntamente, que ese espacio de convivencia que estamos generando como federación, yo creo que cada vez lo vamos a impulsar más, en el sentido de que no solamente se conoce la asociación y su entorno, sino que se conoce el conjunto de las asociaciones, los usuarios hacen amistad, hacen confianza, ponen cara unos a otros y unos a otras, de las distintas asociaciones de Madrid. Bueno, la asociación abre todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 2, de 3:30 a 6:30, y en ese horario tenemos un montón de actividades, incluida la inserción laboral, pero partimos un poco de talleres como baile, gimnasia, tenemos un taller de Tai Chi, hemos empezado recientemente a hacer un taller también de radio, tenemos un equipo de fútbol, tenemos un taller también para mejorar un poquito las habilidades cognitivas, o sea que bueno, actividades hay de todo tipo, para todos, para que podamos un poco dar gusto a todos nuestros socios, a todos nuestros usuarios, y la verdad que el nivel de participación es muy alto. El club social es un aula bastante grande que tenemos,
para poder venir a tomarse un café, a jugar a las cartas, a jugar al parchís, y también es un espacio bastante interesante para... Es curioso porque decís que hay mucha gente que viene al club social aunque no venga a ningún taller. O sea, que es como un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro, claro. Al ser una asociación tenemos una exigencia mucho menor, ¿no? A la hora de que cada uno puede tomar las decisiones un poco según vaya encontrándose más cómodo. Es decir, una persona que viene nueva no le vamos a obligar a venir a 5 actividades o 4 actividades. Puede empezar por venir a una a la semana o por venir únicamente al club social a empezar a conocer a gente, a empezar a salir paulatinamente de casa, porque lo que muchos de ellos... Claro, a que puedan asumir y adquirir rutinas, y cada uno es distinto en estos tiempos y cada uno es distinto en su propio proceso. Entonces yo creo que eso se respeta mucho en la asociación y creo que intentamos siempre adecuarnos a las necesidades que cada una de ellas tiene. Son muchas actividades gracias a que hay mucha gente participando, es decir, Voluntarios. hay muchísimos voluntarios, y gente que después de pasar por aquí pues dice, oye, pues yo quiero también aportar y oye, pues yo puedo dar una clase de inglés y yo he estado trabajando en tal sitio y seguro que podría enseñaros a ver si montamos un taller de electricidad o a ver si hacemos que esto está vivo y cada persona pues va dando su granito de arena, ¿no? Y vamos aprendiendo año a año, haciendo cosas diferentes. Cada día hacemos una actividad diferente o varias actividades. Y los jueves últimos de cada mes nos suele tocar hacer cocina. Entonces compramos los ingredientes de todo la receta que queremos efectuar y el jueves pues nos agrupamos y cada grupo tiene una tarea para la receta. Lo vamos haciendo todos juntos y luego al final ya se pone la mesa y todo lo que hemos hecho pues nos reunimos para comerlo. El otro día que hubo teatro, pues hicimos un brainstorming de lo que significaba para nosotros la palabra teatro y luego lo ubicamos aquí en el mural y entonces las partes de qué consta y cada uno explica, por ejemplo, cómo se inició el teatro en Grecia y la palabra teatro viene en un principio del lugar donde se celebraba, pues entonces como un poco decir, pues como el inicio era con las máscaras. Entonces partiendo de ahí cada uno teníamos que ponernos un nombre de lo que quisiéramos, mejor relacionado con el teatro, con la novela, de escritores, bueno, cantantes o lo que fuera. Y luego elegir algún teatro para luego más adelante cada uno comentar una obra y el autor. Nuestro proyecto tiene una larga trayectoria de más de 12 años. Nos movemos en un rango de unas 36-40 participantes por año y estamos muy orgullosos de los resultados. Los resultados que al final los marcan ellos, ¿no? Damos voz. Aquellos son los participantes activos de su itinerario individualizado laboral. Nosotros estamos aquí para apoyaros y reforzaros en aquello que necesitéis ciertas herramientas. Entonces, bueno, pues desde la parte más cercana, humana, y poniéndonos en el lugar de que cuando una persona se enfrenta por primera vez a un proyecto de empleo puede ser de una larga envergadura. Vamos a escucharte, vamos a aprender mutuamente y desde esa mirada global vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos tantas opciones como tú nos puedas plantear, la propia persona con problemas de salud mental, ¿no? El problema del usuario y la familia, que las relaciones a nivel afectivo y emocional suelen estar rotas, pero no por malicia ni nada de nadie, sino por el tema de la enfermedad propia, que separa un poco. Entonces lo que se trata de hacer, como uno está en Venus y otro en Marte, estamos distanciados, ¿no? Hay que hacer una línea media, como el Señor de los Anillos, una tierra media, ir acercándose desde el respeto al usuario, a sus padres y sus padres al usuario, sin saltarse esa línea, o sea, desde un respeto, para tratar de unir esa conversación que está rota. Y no me refiero a una conversación no solo intelectual, sobre todo la emocional, que suele ser la más dañada y la que hay que reparar. Lo bueno que tiene esto es que aprendes, por eso digo que es pedagógico. Yo la primera vez que efectivamente fuimos a la clínica San Miguel,
cuando estaba en AFAEP, fuimos algunos miembros de AFAEP 5, a ver cómo era eso. Y veías allí que, claro, había opiniones muy diferenciadas y sobre todo que a veces notabas que se ve que había una falta de diálogo entre la familia, pero no de diálogo, sino de que es que no se escuchan, porque hablaban pero se ve que no se escuchaban. Total, que aprendes que el diálogo amplía, te enseña y bueno, y a partir de ahí es como hemos ido creciendo. Evidentemente, arropaos, que eso siempre es importante en este tipo de reuniones, con profesionales, porque a veces alguien quiere desahogarse mucho, bien sea un familiar porque lo necesita, bien sea un usuario que necesita decir, es que mi madre, pues como Cataluña, me roba. ¿Cómo? No, te ha cogido eso para ponerlo en un cajón que es donde tiene que estar. Es decir, por eso digo que a veces es dialogar en un sitio neutro, porque hay mucha cuestión emocional en casa, y a veces ya cuando empieza la primera palabra, dice, ya me va a volver a decir, y es que ni escuchas. Y entonces, este sitio es como una zona intermedia, una zona, como decía antes, de la Tierra Media, una zona en la cual sois, vamos, tanto los familiares como las personas, digamos, que tienen un diagnóstico, son capaces de hablar y encima te están escuchando otros que te pueden decir qué barbaridad o qué bien. Es decir, que es un contraste, es ¿cómo diría yo? Una especie de tormenta de ideas, pero en vez de entre ejecutivos, entre personas. Una norma muy importante es que no vamos a hablar yo por un paciente, un familiar por la otra persona, sino que cada uno hablemos desde nuestra propia vivencia. Es una norma que normalmente al principio de estos grupos hay que repetir mucho porque no estamos acostumbrados. Así un poco lo que se intenta es que lo primero que tenemos que hacer es escuchar la vivencia del otro, porque cuanto más escuchemos, más entenderemos desde dónde actuamos, desde dónde sentimos o desde dónde decimos cada uno. No estoy solo, yo creo que la idea es no estoy solo, me entiende alguien, hay un espacio en el que me siento escuchado y puedo hablar de cosas que en otro contexto a lo mejor no me atrevo, porque no sé cómo lo van a tomar. Entonces creo que eso el grupo lo facilita mucho, ¿no? El sentirse arropado, el sentirse que no estás solo y el sentir que, bueno, que puedo aprender de algo, que no solo me ha tocado esto, sino que además hay más cosas que yo puedo hacer. Tenemos ahora mismo el equipo entrenando para la jornada que viene un partido de Liga SAME, que es una red de recursos donde jugamos la Liga de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Eso es por un lado Liga SAME, pero también entrenamos otros deportes, lo que es Sport SAME. Se hace baloncesto, que May es la que participa, pádel, que Javier participa, tenis de mesa, ajedrez, hacemos jornada de senderismo, también hacemos orientación deportiva y también deportes como el ajedrez o tenis de mesa. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta liga? La Liga SAME de fútbol tiene unos 12 años y Sport SAME tenemos 6 años trabajando con estos deportes. AFAEP ha ganado un montón de premios, me parece, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de tener un buen grupo humano, desde la cabeza con la directiva, Violeta, la psicóloga y todo el equipo que tenemos junto a nuestros chicos hacen posible que esta unión poder lograr los objetivos que nos trazamos temporada a temporada. Es verdad que los chicos entrenan fuerte, les exijo mucho porque sé que pueden dar y eso hace que al final de temporada tengamos la dicha de poder conquistar la mayoría de trofeos. Bueno, creo que trabajáis ahora AFAEP con AFAEP 5. Estáis coordinadas en otro tipo de actividades, ¿verdad? Efectivamente, fue una buena idea el poder unirnos para poder unir experiencias, poder ir juntos hacia donde queremos y en este caso pues tenemos muchos talleres juntos y en este caso nos hemos funcionado también para los deportes y desde esto empezó hace un año ya con esta fusión que hasta ahora desde el punto de vista de lo que compete a nosotros es positivo desde todo punto de vista. El asociacionismo entre UMASAM, AFAEP y AFAEP 5 es positivo siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos integra, nos une, hace que todos queramos ir hacia el mismo lado, hace que nos conozcamos y no seamos una especie de familias o guetos que estamos cerrados ahí, porque esto es mucho más. Hay mucha gente que lo necesita, también tenemos gente que no pertenecen tanto a AFAE o a AFAE 5, las acogemos porque no tienen recursos, entonces AFAE también sirve en cierta manera del deporte como tal, como gente que, digamos, una plataforma que recepciona también gente que, como acá hay 3 chicos que tenemos que no tienen equipos y vienen a jugar con nosotros. De alguna manera es integrador. Sí, porque la base del deporte es que integra, que sana, que cura, el deporte une, el deporte hace que seamos todos iguales, es la única actividad humana que nos hace a todos iguales dentro de un campo deportivo.
¿Qué es este SEPA, este servicio de primer apoyo que tiene el Hospital de la Paz en coordinación con vuestra asociación? Bueno, es un servicio que está destinado sobre todo a familiares de personas que han presentado sintomatología psicótica por primera vez, y es un servicio pues para acompañar a esos familiares en ese proceso de asimilar qué es lo que ha pasado, asimilar todas las emociones que lleva acarreado, y también pues ver entre todos cómo podemos hacer que todos nos apoyemos mejor unos a otros en este proceso. ¿Cuál es el itinerario desde que llega una familia aquí y ve que un familiar suyo está ingresado? ¿Cuál es el itinerario que hace este SEPA, este programa, para facilitar a las familias su integración? Pues bueno, cuando el paciente ingresa aquí, normalmente, claro, es la primera vez que ingresa en psiquiatría, si no ha estado otras veces cuando era menor de edad o algo así, pero suele ser la primera vez. Y las familias, siendo un mar de dudas, pues nos piden información todo el rato sobre cómo podemos ayudarles o qué hacer, sobre todo cuando su pariente salga de la unidad. Entonces, una de las cosas que le ofrecemos, aparte de toda la ayuda que va a tener el familiar, es ellos mismos cómo pueden buscar esa ayuda. Entonces, les informamos de que hacemos aquí el grupo de familias, invitamos a las familias de todos los pacientes y ahí es donde les informamos, junto con Nacho, que viene al grupo también, de la asistencia de este proyecto. O sea que la participación es voluntaria y por un máximo de 2 semanas es que tú estás viniendo para acá, porque esta es la parte novedosa que tiene el hospital, ¿no? Que realmente está entrando un servicio de psicólogos externo dentro del hospital. Eso es, nosotros realmente estamos muy agradecidos al Hospital de la Paz porque nos ha permitido no que se informe, digamos, de manera indirecta de estas iniciativas, sino que participemos y que podamos contar de primera mano en qué podemos apoyar a estos familiares. Entonces, si cada 2 semanas se convoca esta reunión, que es una reunión, bueno, que puede contar Dani, pero un poco en la que se hablan también de las normas de la unidad y del funcionamiento, y gracias a esta colaboración pues también se han podido incluir otros temas para reducir la angustia y la incertidumbre de los familiares en una situación que evidentemente en un primer momento se experimenta como de mucho caos y de no entender muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no? Para que hayamos acabado aquí. En este primer momento se informa de lo que es el programa SEPA, entonces si los familiares quieren participar pasaríamos a una segunda fase. Esa es una segunda fase en la que tenemos reuniones en individual con esos familiares y con otra familiar experto, que es Ana, bueno, que es una familiar de la asociación que lleva muchos años colaborando y que nos parece una persona especialmente positiva, ¿no? Entonces esto permite que haya una acogida emocional mucho más importante, ¿no? Porque no solo hay un profesional que uno percibe que desde lo técnico puede entender cosas, sino que hay una persona que ha pasado por esta situación y que puede empatizar muy fácilmente. Después de esta reunión, un poco de desahogo, de acogida, de conceptualizar qué es lo que ha pasado, también de intentar trabajar pues, emociones que pueden traer los familiares, como culpabilidad, como bueno, otro tipo de emociones. Lo que se propone es participar en la tercera parte, que para mí es la más importante, que es un grupo de apoyo mutuo con profesionales. Desde AMAFE lo que queremos es llegar no solo a la gente que está afectada por la enfermedad mental de una forma directa o indirecta, sino a la sociedad, a transmitir cuál es el problema social que tenemos, que representa la enfermedad mental. No es un problema de unos cuantos, es un problema de toda la sociedad. Por psicosis se entiende ese momento en el que una persona desdibuja el contacto que tiene con la realidad, ¿no? De alguna manera todos tenemos nuestro mundo interior, todos tenemos nuestros pensamientos, nuestras fantasías, pero todos normalmente distinguimos, ¿no? Lo que es ese mundo interno de esto que estamos aquí compartiendo, ¿no? Hay un momento en el que eso se desdibuja
las ideas propias, lo que percibimos, ya es muy difícil diferenciarlo lo que es real de lo que no. Esto es una experiencia que puede darse con mucha frecuencia, es bastante más frecuente de lo que muchas veces la gente piensa. Aproximadamente un 3% de la población tiene finalmente o manifiesta un trastorno psicótico, pero las experiencias psicóticas, las alucinaciones, son bastante más frecuentes de lo que pudiera parecer, y en torno a una sexta parte de la población en algún momento experimenta algún tipo de experiencia de este tipo. Lo que no quiere decir que sea en sí un trastorno, simplemente puede ser una experiencia puntual. Digamos que la experiencia psicótica puede tener diferentes frecuencias, pero también diferentes grados, y de alguna manera hay un momento en el que esos grados pues, pueden llegar a ser muy perjudiciales para la persona, porque le cuesta mucho adaptarse en el mundo en el que está, dado que pues, ya no sabe y está muy confundida y no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Yo creo que es muy importante ya desde el principio, cuando llegas a la asociación, en el servicio de información y orientación, el tener una idea de atención integral. O sea, que van a hablar con la familia, van a hablar con la persona que tiene también el problema, y van a tratar temas un poco a todos los niveles, ¿no? ¿Ha cambiado suficiente el concepto que se tiene en la sociedad de la salud mental? Bueno, nunca es suficiente. ¿Verdad? Ese es el tema, nunca es suficiente. Ha cambiado muchísimo, porque partíamos de unos modelos, de unos paradigmas absolutamente lesivos para todos los enfermos mentales. Ese apartarte de la sociedad, como que tú no vales, no solamente que no vales, porque no vas a hacer nada positivo por la sociedad, sino que además, como eres peligroso, potencialmente cogemos y te excluimos. Es decir, como no vamos a decir que ha cambiado infinitamente. Lo que pasa es que nunca es poco, porque estas son enfermedades, todas las enfermedades mentales están muy estigmatizadas. Son las enfermedades más estigmatizadas, y ello conlleva no solamente un daño para el que padece la enfermedad por la propia enfermedad, sino el daño social, que de alguna manera estás puesto en entredicho por el resto de las personas en cuanto dices que tienes algún padecimiento de este tipo, y luego conflictos de carácter práctico a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de integrarte, a la hora de casarte, a la hora de vivir en sociedad, es decir, a la hora de funcionar. Cuando tienes cáncer o cuando tienes que ponerte la insulina, te la tienes que poner todos los días. Sí, sí. O sea, y está como más normalizado, ¿verdad? Claro, está totalmente normalizado, y esto, sin embargo, pues estamos un poco... No, y los del cáncer son héroes, y los de enfermedades mentales son los loquitos que hay que protegerlos y alejarlos de la sociedad porque no me vaya a atacar, ¿no? Entonces es una contradicción. Sí, aquí es que hay un problema bastante gordo, y es que hay muy mala información social sobre estos temas. Entonces, el poco conocimiento de la sociedad sobre ello hace que realmente nos vean de una manera distorsionada a como realmente somos. Yo creo que ya no es un problema solo de estigma, que también, sino que hay una tendencia de reducir lo que es complejo al mínimo, ¿de acuerdo? Para que sea comprensible. Y entonces eso genera muchas veces que haya perjuicio, porque la gente lo que hace es reducir el problema para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Con lo cual no profundizar. Claro, al no profundizar, pues es efectivamente la enfermedad mental sale bastante mal parada de ahí, porque quizás es un tipo de tema en el que hace falta mucha profundidad. Todavía estamos muy asentados en el miedo, todavía los medios de comunicación alimentan muchísimo esto, porque de alguna manera es socorrido y puede ser hasta cierto punto cómodo el no ver que también nuestra sociedad, a través de cómo funcionamos, facilita muchas veces la aparición de trastornos mentales. Y eso es algo que también entre todos tenemos que conseguir cambiar. A cualquiera le puede pasar. Sí, Nadie está libre de esto en menor o en mayor medida, todos estamos expuestos. La psicosis, la ansiedad, la depresión o romperte un brazo son todo experiencias humanas, y que dadas las circunstancias adecuadas te pasan. A lo mejor uno, yo qué sé, se tropieza y cae y no le pasa nada, y a otros pues se les torce un tobillo, se rompe un brazo, porque tenemos diferentes niveles de vulnerabilidad a diferentes cosas. Con la salud mental pasa parecido, hay personas muy resistentes que atraviesan
situaciones traumáticas terribles y son extremadamente resilientes, son tíos que tiran para adelante y a lo mejor se encajan todo bien. Y personas que, según qué circunstancias, enseguida pues empiezan a desarrollar esos problemas de salud mental. Pero todos, el resistente o el no resistente, el que se rompe un brazo con facilidad o el que es más duro que una piedra, el que se resfría 8 veces al año y el que no se resfría nunca, somos todos humanos. Cuesta mucho aceptar el diagnóstico y la gente se piensa que es hiperactiva, trastorno de interpersonalidad, que tiene ansiedad, que tiene lo que sea, todo menos trastorno bipolar. Entonces, claro, ¿cuál es el...? Dices que yo veo gente por la calle muy loca y ahí está y en el momento que empieza a afectar a tu funcionalidad, a tus relaciones sociales, a tu trabajo, ahí es cuando, ese es el límite que define un lado y el otro. El trastorno bipolar es un trastorno en el cual tienes que aprender a cuidarte. Y muchas veces, como dicen por aquí, a hacer lo contrario de lo que te apetece. Al margen de la parte biológica, que eso vamos a dar por hecho que se puede controlar en psiquiatría, el trastorno bipolar es el trastorno de las emociones, y eso que decía de inteligencia emocional, o sea, es que en inteligencia emocional te das cuenta, y llegan personas muy cualificadas en su trabajo, y les preguntas cómo estás y les cuesta muchísimo definir su estado fuera del bien o mal. A mí las trampas que más me preocupan son las trampas de los delirios, las trampas de la tentativa suicida, y porque son momentos donde el cerebro de alguna manera no es capaz de hacer las paces con la enfermedad. Yo no soy capaz de domesticar los impulsos, pero la cabeza nos hace trampas a todos, a los niños, a los adultos, a los abuelos, porque yo creo que vivimos en una sociedad que desafina, ¿no? Que interpreta demasiado a los demás y los entiende muy poco, y cuando no te entienden, ese sufrimiento se queda alojado en el hipotálamo, como diría un psiquiatra, ¿no? Y nos empieza ahí a hacer pupita, a hacernos trampas. Considerando por último que existen vías para que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias vitales, como puede ser un problema de salud mental, ejercite su derecho a acceder y mantener un empleo. ¡Déjame en paz! ¡No quiero! En la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental en la Comunidad de Madrid, organizada por UMASAM, se pusieron en escena varias actuaciones de teatro de calle en las que participaron personas de diferentes asociaciones